Bien, bueno, pues como estáis confinados durante un cierto periodo de tiempo, pues voy a grabar este vídeo intentando explicaros, resumir de una manera muy sintética, de la manera más resumida posible, las cuestiones que hemos estado viendo en clase o que vamos a ver en clase durante este periodo de tiempo en el que no vais a poder acudir, ¿no? Bien, vosotros como sabéis, estamos abordando en este tema la cuestión de las primeras civilizaciones, ¿no? De las llamadas civilizaciones fluviales y más concretamente de las civilizaciones de Mesopotamia, civilización de Mesopotamia. Estas primeras civilizaciones pues surgen más o menos entre el 5000, 4000 al 3000 antes de Cristo, es decir, hace unos 6000 o 7000 años más o menos, ¿no? Y son civilizaciones que se distinguen sobre todo por estar vinculadas a grandes ríos que por primera vez en la historia el ser humano pues va a ser capaz de controlarlos, ¿vale? Y aprovecharlos y ponerlos a su servicio, ¿m? A través de obras hidráulicas, como canales, como acequias, que permitieron el surgimiento de la llamada agricultura de regadío, ¿no? Es decir, aquella agricultura en la que las aguas son regadas, ¿vale? De manera artificial por el ser humano, que no dependen solo de la lluvia que procedente de la naturaleza, y que por lo tanto constituyen una agricultura mucho más productiva, ¿no? Mucho más rica, ¿vale? Eh, ¿Cuáles son estas primeras civilizaciones y a qué ríos las podemos vincular? Por eso las definimos como civilizaciones fluviales, porque están vinculadas a ríos. Bueno, pues serían básicamente la civilización egipcia, vinculada al río Nilo, situada en el norte de África, un poquito eh, por debajo al sur de España, ¿no? De la península ibérica. La civilización de Mesopotamia, que está situada en el Oriente Próximo, que sería Irak, y vinculada a los ríos Tigris y Éufrates, ¿no? La civilización china, que surge en torno al río Yangtze, en el este, y la civilización india, que está vinculada a los ríos Indo y Ganges, ¿vale? Son, digamos, las cuatro primeras civilizaciones, los cuatro primeros espacios en los que el ser humano es capaz de trabajar, de controlar los ríos, ¿no? Y de aprovecharlos para crear esa agricultura de regadío que era mucho más productiva que la agricultura que había surgido en el Neolítico, ¿recordáis? ¿Mm? Y que por lo tanto, bueno, pues podía generar mucha más riqueza, ¿no? Se trataban estas de civilizaciones fluviales por este control de los ríos, pero también se van a distinguir, digamos, por otras características. Por ejemplo, nosotros hemos explicado en clase que en estas civilizaciones surgen las ciudades, ¿no? Un nuevo espacio en el que vive el ser humano, en el que vive la población y en el que la dedicación de la gente ya no va a ser solo la agricultura y la ganadería, no va a ser principalmente la agricultura y la ganadería, sino que va a ser más bien pues el comercio, la artesanía, etcétera, ¿no? Al haber aumentado mucho la capacidad de producción de la agricultura, pues se podía mantener a una parte de la población que no se dedicara a las tareas agrícolas, que se dedicara a otras funciones, ¿no? Y entonces empiezan a surgir las ciudades como grandes núcleos de población también, ¿no? En los pueblos, en las aldeas vivía poca gente, en estas ciudades ya nos vamos a encontrar con grandes masas de población, ¿de acuerdo? Entonces, digamos, tenemos de momento dos características de estas primeras civilizaciones. Uno, la agricultura de regadío, vinculado a ese uso de grandes ríos, ¿no? Del río Nilo, del río Tigris, del río Éufrates, y el carácter también urbano que tienen estas civilizaciones porque en ellas surgen las ciudades, ¿vale? Nosotros hemos explicado en clase también que en estas sociedades se produce un gran aumento de las desigualdades, ¿no? De las desigualdades sociales, de las diferencias definitivas entre ricos y pobres, ¿no? Por eso podemos llegar a decir que en estas sociedades cuando surgen realmente, de una manera mucho más clara que en el neolítico, las clases sociales, ¿vale?
De tal manera que en estas sociedades va a haber determinados sectores que estén arriba en la escala social, que manden, que dominen, que acumulen la riqueza, y otros sectores que pues trabajen, ¿no? Y que generen, digamos, la riqueza de aquellas élites, ¿no? ¿Cuáles son esas clases sociales de las primeras civilizaciones? Nosotros hemos explicado cómo en lo alto de la pirámide, ¿no? Se situaban sobre todo los sacerdotes, ¿no? Que se dedicaban, digamos, a funciones religiosas, y también los nobles, pues que eran o propietarios de tierras o que al menos controlaban los productos que surgían de la tierra y que también tenían en sus manos el dominio del Estado, ¿no? Del poder político. Y por debajo de esos sacerdotes y de esos nobles, pues se encontraba sobre todo una gran masa de campesinos, ¿no? De trabajadores destinados a cultivar la tierra, básicamente, y a generar con sus manos, pues la riqueza, ¿no? Buena parte de la cual, pues se le acaban quedando estos nobles y estos sacerdotes, ¿no? Entonces tenemos de momento tres rasgos: el aprovechamiento de los ríos, que permite el surgimiento de la agricultura de regadío, el surgimiento de las ciudades y el hecho de que son sociedades muy desiguales, en las que existe una élite que está arriba de sacerdotes y de nobles y una gran masa de población campesina con peores condiciones de vida y que se dedica fundamentalmente a trabajar, ¿no? Un último elemento que hemos visto de estas sociedades, de estas primeras civilizaciones, bueno, pues digamos la aparición del Estado. ¿Qué es el Estado? ¿No? ¿Qué es el poder político? Es algo que con lo que tenéis que empezar a familiarizaros, ¿no? El Estado es ¿m? Una organización, una comunidad, si se quiere decir así, que es capaz de dominar y controlar un territorio, ¿no? Territorio relativamente amplio. ¿A qué funciones se va a dedicar el Estado? Y más en esta época. Pues por ejemplo al ejército, a impartir la justicia, a dirigir también esos trabajos vinculados al control de los ríos, ¿no? A someter, hay cabe decirlo también, mediante la violencia y mediante la fuerza, a esa masa de campesinos a la que hemos aludido antes, ¿no? Porque el Estado, en buena medida, o sin buena medida, el Estado estaba controlado pues por esas élites de nobles y de sacerdotes a las que he aludido antes, ¿no? El Estado era una herramienta al servicio de los ricos, de las élites, al menos en aquel momento, ¿no? ¿Vale? Entonces digamos que son sociedades con agricultura de regadío, son sociedades urbanas, ha podido surgir las ciudades gracias a que se ha desarrollado mucho la economía con esa agricultura de regadío, son sociedades desiguales, ¿no? Mucha diferencia entre ricos y pobres, y son sociedades ya con Estado, con leyes, con ejército, con justicia. Eso no existía en la prehistoria, ¿verdad? Es lo que estuvimos viendo en el primer tema, ¿no? Y bueno, dentro de estas primeras civilizaciones, nosotros sobre todo hemos centrado nuestra atención en Mesopotamia, ¿vale? Mesopotamia es esa región de Oriente Próximo, hoy en día pues estaría ocupada por países como Irak, ¿vale? Y que estaba vinculada a los ríos de Tigris y Éufrates. En esta civilización mesopotámica, nosotros podemos distinguir algo así como dos grandes etapas, ¿vale? La primera etapa sería la de las llamadas ciudades-estado, ¿eh? La de las ciudades-estados sumerias. ¿Cómo funcionaban esas ciudades-estado? Bueno, pues vosotros imaginaos el territorio de Mesopotamia poblado por muchas ciudades, ciudades como Ur, como Lagash, como Uruk, muchas ciudades, pero que son independientes entre sí. Cada una de esas ciudades es independiente entre sí y controla pues el pequeño territorio agrícola que existe a sus alrededores, ¿vale? Eh, el espacio, el territorio que controlaban estos estados, estas ciudades-estados, era por tanto, bueno, pues relativamente pequeño, ¿no? Tenía
unas dimensiones más bien escasas. Compartían algunas cosas, compartían el hecho de que practicaban la agricultura de regadío, incluso podían compartir, qué sé yo, pues ciertos aspectos de la religión, ¿vale? Pero eran independientes entre sí. Y luego existe, digamos, otra segunda gran etapa en la historia de Mesopotamia, que es la historia de los imperios. ¿Qué es un imperio? Un imperio ya es un estado que ha logrado controlar un territorio bastante amplio, normalmente a través de qué? Normalmente a través de la conquista violenta de otros pueblos, ¿no? Normalmente a través de la guerra. Seguro que os suena el Imperio Romano, por ejemplo, ¿no? Que partiendo de esa pequeña ciudad en el centro de Italia, que es Roma, pues logró apoderarse de toda Italia, de la península ibérica, de lo que hoy sería España, de Francia, ¿no? De buena parte del norte de África, en fin, hacerse un gran imperio. Pues bueno, en la época de Mesopotamia, en la segunda etapa de Mesopotamia, también surgirán estos imperios, ¿no? Nosotros hemos citado varios en clase, hemos hablado del Imperio Acadio, pero sobre todo quiero que os fijéis vuestra atención en el Imperio Napoleónico, ¿no? Perdón, Napoleónico, no, Babilónico, ¿vale? El Imperio Babilónico, que se sitúa pues más o menos hace unos 3000 y pico años, ¿no? Respecto a nuestra época. Quiero que os situéis en el Imperio Napoleónico porque aquí hemos estado hablando en clase de un señor que dirigió ese imperio, llamado Hammurabi, y que destaca por hacer un código de leyes, un conjunto de leyes, ¿vale? El llamado Código de Hammurabi. Es la primera vez que se recogen leyes escritas, ¿vale? En la historia de la humanidad. Nosotros hemos estado leyendo algunas de esas leyes en clase y nos hemos dado cuenta como, por ejemplo, las leyes del Código de Hammurabi discriminaban de una manera muy profunda pues a los que a las élites respecto a los pobres, ¿no? Como por ejemplo, si un noble robaba, pues era sometido a una pena mucho menor que si lo hacía un pobre, ¿no? Si lo hacía un pobre, pues podía incluso llegar a ser sometido a la pena de muerte. ¿Qué estamos viendo ahí? Que el Estado era utilizado como una herramienta de dominación violenta por parte de los de arriba, ¿no? Por parte de nobles y de sacerdotes. Em, poco más me voy a extender en un vídeo, tampoco quiero abrasaros la cabeza. Eh, mm, en fin, sí que señalaros que en el sistema político de Babilonia, perdón, de Mesopotamia, de todos los pueblos de Mesopotamia, en el modelo de Estado de todos los pueblos de Mesopotamia se situaba al frente de ellos una especie de rey que se llama Patesi y que destaca por conjugar al mismo tiempo, pues digamos, funciones puramente políticas relacionadas con la justicia, con el ejército, con funciones de carácter religioso, ¿no? Que era considerado algo así como el intermediario entre los dioses y el pueblo, ¿no? Eh, y también señalaros que todos estos pueblos de Mesopotamia tenían como parte de su cultura una religión politeísta. Una religión politeísta, ¿qué significa? Bueno, pues una religión en la que se cree en varios dioses. ¿Vale? Vosotros estáis acostumbrados, vosotros conocéis sobre todo religiones monoteístas, que creen en un solo Dios. En el caso del cristianismo, que está más extendido en España, o el caso del Islam, ¿no? De los países musulmanes. Pero a lo largo de la historia, en la Edad Antigua, sobre todo, lo que ha predominado son religiones, digamos, politeístas, ¿no? Religiones en las que se cree en varios dioses, ¿vale? Y eso era también el caso de Mesopotamia. Entonces tenéis un poquito, fijaros en vuestra cabeza, que en los pueblos de Mesopotamia, ya sea en esa primera etapa de ciudades-estado, ya sea después en la época de los imperios, pues los que nos vamos a encontrar son a nivel económico la agricultura de regadío, a nivel social una sociedad muy desigual, a nivel político un sistema al frente del cual está una especie de rey, pero que tiene también funciones religiosas, ¿vale? Y a nivel cultural unas sociedades pues atravesadas por una religión politeísta. Y hay más cuestiones, pero tampoco me quiero extender demasiado en un vídeo.
Bueno, un saludo y espero que estéis bien.